al final uno de los fosfolípidos, e incluso a pesar de la presencia de cortisol. Ustedes se preguntarán, doctor, ¿y por qué a las pacientes les dan corticoides, le colocan corticoides para madurar sus pulmones? Porque esto favorece o esto ayuda a los neumocitos tipo 2 a producir surfactante. Entonces, incluso a pesar de ciclos de cortisol, la maduración pulmonar de estos bebés se hace más lenta, aparentemente por una alteración que provoca la resistencia a la insulina en la mamá, y esta insulina genera una alteración en el anclaje de estos fosfolípidos. A pesar de que este es en producción normal, el fosfatidilglicerol sí se disminuye de manera importante, y esto genera consecuencias. Entonces, esta alteración en la formación de los fosfolípidos, del fosfatidilglicerol, de la acción de la colina a la lecitina, de la pobre acción del cortisol sobre los neumocitos tipo 2, producto del exceso de insulina que tienen estos bebés, conlleva que tengan una deficiencia surfactante. Entonces, ustedes van a ver que hay situaciones en las que hay que provocar maduración pulmonar más allá de las 34 semanas. Y una de esas situaciones médicas clínicas es la diabetes gestacional, justamente por eso. Porque estos bebés con hiperinsulinemia generan alteración en la formación del surfactante. Y esa es la razón por la cual hace que estos bebés maduren un poquito más lento. Ahora, estamos hablando de bebés con hiperinsulinemia, o sea, bebés que están sometidos a cargas altas de glucosa, o sea, a mamás maltratadas, mal controladas. Porque si este control glicémico es adecuado, no tiene por qué verse afectada la maduración pulmonar. Y a largo plazo, muy aparte ya de hablar de complicaciones en cuanto a la mamá, amenaza de parto, parto pretérmino, polidramnios, embriopatías, fetopatías, morbilidad neonatal. ¿Qué pasa a largo plazo en estas mamás? Obviamente, la mamá que hace diabetes gestacional, téngalo por seguro que se va derechito a una diabetes tipo 2, a una diabetes franca en el futuro, y a un futuro cercano. A menos que haga todo un plan dietético y esto, pero esto ya es un signo de alarma para saber que esta paciente es potencialmente diabética a corto plazo. ¿Y qué pasa con estos niños de mamás diabéticas? O sea, el bebé nace, ok, corrige su hipoglicemia, corrige su policitemia, corrige su hiperbilirrubinemia, pasa el estrés respiratorio, pasa todas esas situaciones que quizás son transitorias, llega a la mediana adultez, juventud, adolescencia, y se ha visto que estos bebés tienden a ser obesos, tienden a tener un síndrome metabólico, tienden a tener intolerancia a la glucosa, a hipertensión, y todo lo que conlleva un síndrome metabólico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una diabetes gestacional? Obviamente, mayor de 30 años, las pacientes con obesidad, o sea, un índice de masa mayor de 30, haber tenido diabetes gestacional en los embarazos anteriores, y más aún, si son pacientes que tienen ya intolerancia a la glucosa. ¿Quiénes tienen intolerancia a la glucosa? Los síndromes de ovario poliquístico. Aquellas pacientes que tienen acantosis nigricans son típicas de pacientes con intolerancia a la glucosa. Entonces, esa es una paciente, si yo le veo el cuello pigmentado negro, si yo la veo que me dice, doctor, yo tengo ovario poliquístico y me he embarazado, esa es una paciente totalmente de riesgo para hacer diabetes gestacional. Que el paciente te diga, yo tuve un bebé, doctor, de 4,5 kilos en mi embarazo anterior. Ok, tú fuiste diabética y nadie se dio cuenta, tenlo por seguro. No, pero a mí me dijeron que todo estuvo bien. No, no todo estuvo bien, estuviste mal controlada, tenlo por seguro. Diabetes familiares de primer grado con diabetes, obviamente, mamá, papá, hermana con diabetes mellitus, es un factor de riesgo. Y las etnias, ¿no? Nosotros como sudamericanos tenemos un riesgo ya de por sí, nuestra población tiene una incidencia alta de diabetes gestacional, de diabetes en general. La población del sudeste asiático, las norteafricanas, las morenas, la raza negra también está más relacionada a la diabetes gestacional. Entonces, ¿para qué sirve determinar factores de riesgo? Porque en base a los factores de riesgo es que yo pretendo hacer un screening. ¿En qué momento busco diabetes gestacional en el embarazo? Si yo encuentro factores de riesgo, pues busco diabetes gestacional temprano. Si no encuentro factores de riesgo, pues la busco en el momento que toque, que es 24 a 28 semanas. Pero si yo tengo factores de riesgo, la busco antes. ¿Cómo diagnostico? Recuerdan que les dije que hay varios grupos de trabajo. Este es un grupo, por ejemplo, es una forma de screening de diabetes, unos puntos de corte que se llama con un test que es el test de Sullivan. Esta es la National Diabetes Data Group que usa Barcelona, por ejemplo. Miren estos puntos de corte. Esta es la de Carpenter. Estos dos son quizás el día de hoy
han sido tomados por la mayoría de escuelas. El de Carpenter, que es uno que se trabaja en 2 pasos, y el de la IAS, que es el que se trabaja en 1 paso. Ahorita lo vamos a comentar. La discusión sobre cuál punto de corte de glicemia debe utilizarse todavía no está, como le dije, consensuado, y todo un debate, y esto quizás también en relación a la alta frecuencia de la patología, ¿no? Se están tratando de buscar punto de corte lo suficientemente sensible, pero con la menor tasa de falsos positivos. Lo que sí se ha establecido, más que cuál es el punto de corte para diabetes gestacional, lo que sí se ha establecido en sí es que hay que hacer un tamizaje universal a toda gestante. Toda gestante debe pasar por un test de tolerancia a la glucosa entre las 24 y 28 semanas. Y esto lo recomienda la Asociación Americana de Diabetes, que es la ADA, la IATS, que es la Asociación Internacional de Grupos de Trabajo de Diabetes Gestacional, la Asociación de Endocrinología y la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Este es el esquema de cómo se diagnostica una diabetes gestacional en la forma de un solo paso y en la forma de 2 pasos. Este es el diagnóstico de diabetes franca, que ya lo vimos, es lo que no está en discusión. Todas las guías reportan estos puntos de corte. Esto no va a cambiar, no cambia aparentemente, y no va a cambiar en el futuro. Más de 126 en ayunas, más de 6.5 de hemoglobina glicosilada y más de 200 al azar. La de un solo paso, que es la que quizás acá en Sudamérica, es más, nuestra guía nacional, nuestra guía de la maternidad de Lima, en su actualización 2018, nos habla de que debemos usar este test, el test de 75 gramos, que es el test de un solo paso, y los puntos de corte son en ayunas 92, a la hora 180 y a las 2 horas 153. 1 de 3 nos hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Esto es apoyado por la Asociación Americana de Diabetes, por la Asociación Internacional de Diabetes con Grupo Control en el Embarazo, y por la OMS incluso. La OMS antes usaba otro screening, otros puntos de corte, pero en el 2013 han hecho una publicación y apoyan el uso de este test de un solo paso de 75 gramos. Y luego está el test de 2 pasos, que algunas escuelas como la COG, que es el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, y el NIH, que es la National Institute of Health, todavía son un poco reacios a esta, y ellos todavía sugieren usar el test de 2 pasos. ¿Por qué el test de 2 pasos, doctor? ¿Por qué se complican tanto la vida? Porque ellos dicen que no es necesario someter una carga de 75 de glucosa a población que no lo necesita. Ellos dicen, hagamos un test más sencillo, más práctico. Demos solo 50 de glucosa y midamos la glucosa a la hora. Si esta tiene más de 140, ok, hago el siguiente paso, que es la carga con 100, que es la carga tradicional que se ha usado toda la vida. Hago la carga con 100 y usando estos puntos de corte. Estos puntos de corte de acá son los de Carpenter. Hace un momento o hace un diapositivas atrás les puse sobre un grupo de trabajo que es el grupo de Carpenter que elaboró estos puntos de corte, y estos puntos de corte son los que son actualmente usados por la NICE. Pero como les digo, actualmente el que más relevancia tiene es el de un solo paso, y es el que usamos acá en Perú. Así que vamos a hacer un poco más manejo de este punto de corte de acá, de 92 en ayunas, 180 a la hora y 153, y saber que 1 de 3 me va a hacer el diagnóstico. Pero igual hay que conocer este de acá. Por ahí nos topamos con una guía que trabaje todavía con el test de 2 pasos, y hay que conocerlo, que es simplemente con una carga de 50, le mido a la hora, más de 140, consideramos positivo, menos de 140, ahí nomás queda, no amerita hacer este test tan grande de una carga tan alta de glucosa. Si me sale positivo, paso al test completo con 100, y mi punto de corte sí varía un poquito. En ayunas 95, miren acá, en ayunas era 92, aquí en ayunas es 95. A la hora es 180, así coinciden. A las 2 horas 155 y a las 3 horas 140. Aquí sí necesito 2 de 4 para el diagnóstico de diabetes gestacional. Aquí necesito 1 de 3. En practicidad, obviamente, este es más práctico, más fácil de hacer. La carga de glucosa es un poquito menos, son 100 versus 75. Hay que tomar la glucosa solo 3 veces, solo al diagnóstico. Entonces, quizás ese es un poco más práctico, pero usa un punto de corte muy bajo. Si usa un punto de corte muy bajo, puedo tener falsos positivos, y esa es la razón por la cual algunas guías todavía no lo apoyan, porque hablan de que hay un diagnóstico, un sobrediagnóstico de diabetes gestacional. Bueno, esto ya
diabetes franca, como ya lo vimos, esos 3 puntos de corte están totalmente, ya no hay guías que difieran en esto. Esto es los puntos para diabetes franca, no diabetes gestacional, ¿no? Diabetes franca. Este es un protocolo de Barcelona, que es una guía referencial mundial, el Centro de Medicina Fetal Barcelona, el Clinic de Barcelona. Es una de las guías quizás de mayor renombre a nivel mundial y es el que comanda una de la forma de manejo a nivel mundial de la paciente obstétrica. Lo pongo porque quiero que vean cómo ellos manejan, cómo ellos hacen su diagnóstico. Es, en las pacientes con diabetes gestacional, ¿no? Ellos agarran y dicen, ok, si los valores están como muestra la diapositiva, 126, más de 200 en ayunas, si es la glicosidad, ya está, no hay más que hacer, es una diabetes, la pasan con el endocrinólogo, se acabó. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen a ver, perdón un momento. ¿Qué hacen si su carga ¿qué hacen si tienen, ellos dicen, ok, busquemos factores de riesgo. Si encontramos uno o más factores de riesgo, le hacemos una glicemia en el primer trimestre. Glicemia en el primer trimestre. Si esta me sale menos de 92, esa paciente no tiene nada. Su control habitual de rutina, como siempre. Si me sale entre 92 y 125, en ese del primer trimestre, la primera consulta, en ese momento le hago un test de tolerancia a la glucosa. Y si me sale más de 126, ya más de 125, estamos ante una diabetes franca. En aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo, o sea, los factores de riesgo que comentamos hace un rato, no tienen antecedentes, no son obesas, no son mayores, no tienen historia de fetos grandes, no tienen familiares directos con diabetes, hacemos el screening habitual. El screening habitual, que es a las 24 a 28 semanas, la guía de Barcelona usa el protocolo de 2 pasos. Recordar que el primer paso es el test de O'Sullivan con 140, que ya lo mencionamos. Más de 140 lo consideran patológico y hacen toda la carga de 100 gramos de glucosa, ¿no? Y la miden a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Estos son los pasos que usa, estos son los puntos de corte que usa Barcelona, que son en base a la NDDG, que es la National Diabetes Data Group. Ellos usan este punto de corte. He hecho un comentario en la siguiente diapositiva de por qué ellos usan este punto de corte y por qué no usan los puntos de corte de YATS. Solo para hacer un comentario, ellos manifiestan que si ya encuentras una basal de más de 105, ya no sería necesario usar el test de 100, ya la catalogas como una diabetes gestacional. Ya no necesitas buscar más criterios. O sea, el diagnóstico para ellos de diabetes gestacional es 2 de 4 o 1, mientras 1 solo sea la basal. Si la basal está alterada, ya está. No haces el test, ya te vas de frente al diagnóstico. Pero si si la basal está normal, continúas con la carga de 100 y buscas cualquiera de estos 3 valores alterados. Recordad que tienen que ser 2 alterados. Y en aquellos en donde de los 4 valores tengan solamente uno que no sea el de ayunas, la catalogan como una intolerancia a la glucosa y se lo repiten en 3 a 4 semanas en un mes. Entonces, ¿qué pasó? En el 2010 apareció un grupo catalogado como el grupo YATS, que es la Asociación Internacional de Diabetes en el Embarazo, de grupo de estudio de diabetes en el embarazo, en donde quiso reevaluar todos estos puntos de corte, quiso uniformizar el criterio diagnóstico de diabetes gestacional y y hizo una revisión del estudio más grande de diabetes que se ha hecho, que es el estudio APO, por sus siglas en inglés es Hyperglycemia Adverse Pregnancy Outcomes. Y a raíz de la estadística, de la revisión de la estadística de este estudio, es que publicó unos nuevos puntos de corte y con una carga de 75 gramos, ¿no? Pero como les digo, esto fue a raíz de la revisión del estudio APO, que más adelante les he puesto un par de diapositivas. Entonces, sabiendo esto, ¿por qué Barcelona no usa estos puntos de corte? Y ellos dicen lo que les he dicho, ¿no? Que estos puntos de corte con una carga de 75 y unos puntos de corte tan bajos como en ayunas 92
diagnosticarían un grupo de gestantes con una morbilidad inferior a la que pretenden identificar. O sea, en palabras sencillas, detectarías o clasificarías a diabetes gestacional a gente que realmente no lo es, y estarías haciendo un sobrediagnóstico de esta patología. Y obviamente aumentaría con esto la prevalencia de hiperglicemia gestacional, probablemente superior al 17% para su población, con lo que conllevaría a aumentar los recursos sanitarios destinados a este fin. O sea, dinero. Si ellos sobrediagnostican una enfermedad, va a aumentar su necesidad de control prenatal, su necesidad de control de glucosa, su necesidad de control por el endocrinólogo, su necesidad de control ecográfico. Eso va a aumentar el recurso sanitario, va a aumentar el dinero en sí, los programas de salud para la diabetes, y quizás no está justificado. Por eso es que hasta el día de hoy, estamos 2023, ellos no han todavía, no se han acoplado a los puntos de corte que maneja la IATS. Entonces, ¿qué es el estudio APO? Porque lo mencionamos en la diapositiva anterior. Se los pongo porque tienen que saberlo. El estudio, cada tema tiene un estudio relevante, importante, del cual han salido todos los protocolos, todas las guías de práctica clínica, todas las recomendaciones salen de estudios, de metaanálisis, de revisiones sistemáticas. Entonces, el estudio APO es el estudio para diabetes gestacional. Se hizo con 25.500 mujeres entre 24 y 32 semanas. Fue multicéntrico, hubo 15 centros asistenciales en 9 países, a los cuales se les hizo un test con 75 gramos de glucosa y se estudiaron variables primarias y secundarias. Acá las comparto las variables. Las variables que se estudió dentro de las primarias son los bebés grandes por encima del percentil 90, los bebés con péptido C mayor al percentil 90. Péptido C es una molécula que sale en paralelo cuando hay una producción de insulina. O sea, si yo tengo un péptido C alto, tengo una insulina alta. Si yo produzco 2 moléculas de insulina, pues produzco 2 moléculas de péptido C. Por ende, un percentil mayor del 90 de péptido C en el cordón umbilical, percentil mayor del 90 me habla de insulina mayor al percentil 90. Entonces, su variable a estudiar fue bebés grandes, bebés con hiperinsulinemia, bebés con hipoglicemia neonatal. Querían ver realmente qué tanto era cierto que estos bebés hacían hipoglicemia. Querían ver cuántas de estas gestantes diabéticas terminaban en cesárea. Y como variables secundarias, y sabiendo que la diabetes gestacional es una sobredistensión, hay un polidramio, hay una amenaza de parto, querían saber cuántas pacientes terminaban en parto prematuro, cuántas de estas acababan en UCI por un distrés respiratorio, cuántas de estas tenían hiperbilirruinemia secundaria, la policitemia, y cuántas de estas hacían preeclampsia. Esto es lo que más o menos en resumen he puesto 3 o 4 cuadros del estudio APO, lo que considero yo más importante. Y en cuestiones porcentuales ven que, por ejemplo, las pacientes con diabetes gestacional se vio que estaba fuertemente, miren, casi 10% de gestantes con mayor del percentil 90, casi 9% con hiperinsulinemia, o sea, péptido C por encima del percentil 90, con hiperbilirrubinemia, esto está más que fijo. Muchos acababan en cuidados intensivos, probablemente por el distrés respiratorio. Hubieron algunos prematuros, un poquito menos, y ya mucho menos hipoglicemias y distocias de hombros en aquellas que terminaron por parto vaginal, a sabiendas, ¿no? Esta curva, este análisis, este gráfico principalmente lo puse porque se ha visto que no solamente es importante el análisis de la glucosa en ayunas, sino que también el análisis de la glucosa. Esa es glucosa en ayunas, glucosa a la hora y glucosa a las 2 horas. Estas son las categorías de cómo ellos clasificaron a las pacientes. Le pusieron categoría 1, 2, 3, 4 hasta las 7. 5, 6 y 7 se han puesto acá porque son donde se vio que la curva empezó a elevarse. Acá se mantenía ciertamente estable, pero a partir de las 5 o 6 hubo una tendencia al alza. Igual acá, igual acá, igual acá. Entonces, y ustedes ven que la categoría 5 comienza en 90. O sea, ya desde 90 de glucosa para el estudio APO, se vio que los bebés grandes, mayor del percentil 90, empezaron a aumentar. Y no solamente eso, sino que se vio que en aquellas que la hiperglicemia era de ayunas, la tendencia fue más alta. O sea, si quisiéramos hacer un resumen de esta parte, diríamos que la frecuencia de bebé grande va en relación directa a la hiperglicemia más en ayunas que postprandial. Postprandial también, pero más en ayunas. Miren, la vertical de la ayunas es más alta.
Igual para aquellos que acabaron en cesárea. Aquí quizás es un poco más lineal, pero vemos que, por ejemplo, las que hicieron hiperglicemia a la hora, eh, más porcentaje de cesáreas que las que tuvieron en ayunas o a las 2 horas. Los que hicieron hipoglicemia, miren esta curva totalmente vertical, y esta es la curva de glicemia en ayunas. Las que estuvieron en categoría 5, 6 y 7, que son las que estamos acá viendo. Esta es la categoría 5, 6 y 7 para el postprandial de 1 hora, 5, 6 y 7 para el postprandial de 2 horas. En resumen, aquí la hipoglicemia fue más frecuente en aquellas mujeres que tenían una más alta, incluso en categoría 6, categoría 7, estos bebés sí o sí hacen hipoglicemia. Entonces, ¿qué podemos resumir? Que aquellos bebés que tienen glucosas en ayunas más altas, estamos casi seguros que van a hacer hipoglicemia. Aquellos bebés que tienen glucosas en ayunas altas, estamos casi seguros que van a ser bebés grandes. Aquellos bebés que en el postprandial de 1 hora el pico se me eleva demasiado, probablemente estos bebés tengan más probabilidad de acabar en cesárea. En aquellos bebés que en el ayunas, miren, es totalmente vertical, el ayunas es más alto, estos bebés de hecho tienen hiperinsulinemia. Entonces, si tienen hiperinsulinemia van a hacer hipoglicemia también. Esto va en relación directa, ¿ven? Hiperinsulinemia, hipoglicemia. Esto es para hablar del log ratio, la probabilidad de hacer igual, ¿no? En las variables primarias y en las variables secundarias, seguimos en el estudio APO. Vemos que, por ejemplo, en ayunas, a la hora y a las 2 horas, todos los ORs están por encima de 1. Saber que por encima de 1 implica riesgo. Así que vemos que por encima del percentil 90, en ayunas ya había 1.3 de riesgo, 1.4 para la hora, 1.38 para las 2 horas. O sea, todas catalogaban como riesgo. Todas son mayor a 1, si ustedes ven. Todas mayor a 1. Incluso acá, hiperinsulinemia, mayor de péptido C mayor al percentil 90, 1.5, 1.4, 1.3, todas están fuertemente relacionadas y es estadísticamente significativo porque no incluye el 1. Igual en las variables secundarias, todas son mayores a 1, quizá un poco menos que las variables primarias. Ven que las variables primarias tienen valores un poquito más altos, las variables secundarias ya es 1.0, 1.1, 1.2, incluso acá 0.9, no fue del todo concluyente. Ya incluye el 1, por ende ya podríamos decir que no hay una relación directa. Pero en resumen, lo que quiero que entiendan de esta diapositiva es que, de hecho, fue a través de este estudio APO que se determinó cuál era el punto de corte más real, más exacto para ver en qué momento tal glucosa estaba asociada a un efecto adverso en el bebé. Efecto adverso entendiéndose las variables primarias y las variables secundarias. A raíz de este estudio APO, es que la YATS en el 2010, porque el APO fue en el 2008, y a raíz del estudio de todas estas variables, de toda esta estadística, es que ellos elaboran y hacen el consenso para que este sea multicéntrico y multiétnico, o sea, para que sea mundial, y determinen estos nuevos puntos de corte que ya les mencioné de manera repetitiva, ¿no? Los puntos de corte para diabetes manifiesta y los puntos de corte para diabetes gestacional, 92, 180, 153. Ya eso lo vimos varias veces en las diapositivas anteriores. También les quise poner esto, que es porque la Asociación Americana de Diabetes adopta lo informado por la YATS y lo reafirma en el 2013. La Organización Mundial también en el 2013 apoya los criterios de la YATS. La COG y la guía NICE todavía no lo apoyan. Ellos todavía usan el test de 2 pasos que les mencioné hace un momento, pero probablemente, y estoy completamente seguro, porque eso sí en el 2013, estoy completamente seguro que a corto plazo van a ir acogiéndose a los otros criterios de la YATS. Igual la maternidad, en su actualización 2018, en sus guías de práctica clínica van a ver que usan el criterio de un paso de 75 gramos de glucosa. El manejo nutricional es más que evidente, ¿no? Actividad física regular, manejo dietético, manejo con un nutricionista, hacer un examen minucioso o detallado de su índice de masa corporal y establecer una dieta correcta, vigilar la ganancia de peso, saber que la gestante debe ganar peso entre 11 y 16 kilos si es eutrófica. Si la paciente tiene un índice de masa corporal por debajo de 18, debe ganar entre 13 a 18 kilos. Si la paciente tiene sobrepeso,
puede ganar entre 7 a 11 kilos, y si la paciente tiene obesidad, entre 5 a 9 kilos, ¿no? Ese es el objetivo real. Y obviamente una dieta balanceada y la actividad física, obviamente dentro de lo posible también, ¿no? Caminar 30 minutos o trotar 30 minutos, una actividad ligera 3 veces por semana es lo que se suele recomendar, no hacer actividad intensa ni actividad que provoque contracciones, ¿no? Tampoco ponerse a correr o a bailar de manera muy tosca, muy brusca, porque eso sí puede generar contracciones uterinas y conllevar amenaza de parto pretérmino, ¿no? Pero la actividad física regular, que puede ser trotar o caminar 30 minutos 3 veces por semana, consiguen buenos resultados. Tanto la actividad física como la dieta logra controlar la glucosa en la mayoría de pacientes, y no es necesario que vayan a tratamiento médico, ya sea con insulina o con antidiabéticos orales. La insulina es el tratamiento estándar, es el gol estándar para el manejo de la diabetes gestacional. Se usa en aquellas mujeres que después de 2 semanas no han logrado controlar su glucosa, o se usa en aquellas mujeres 2 controles. Se asume que una paciente con pobre control metabólico, con dieta o con ejercicio, y que es tributaria de insulina. Las insulinas se pueden usar, no pasa absolutamente nada. Se puede insulina, insulina R, la insulina NPH. Saber que la insulina R es la insulina rápida, la NPH es la insulina intermedia, pero también ya existen otras insulinas, la insulina ultra rápida, que se llama insulina Lispro, Humalog, la Sparta, la insulina ultra lenta como la Lantus, la Glargina. Se pueden usar, ahí ya hay perfiles de seguridad para esta, pero en sí, a grosso modo, las que se usan de manera cotidiana en los hospitales son la insulina R y la insulina H, la NPH, perdón, que es la insulina intermedia. Se usan ambas, a veces solo la NPH cuando